Mis amados hermanos, pasa a vosotros. ¿Quién le arregla, por favor, ahí, que creo que no tiene volumen? Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Creo que ahí está. Mateo capítulo 10, versículos desde el 1 hasta, déjenme ver hasta dónde. Del 1 al 4, Mateo 10, del 1 al 4. Antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Mateo 10, del 1 al 4, antifonalmente, dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Aleluya. Vamos a orar. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Padre, queremos rogarte que seas tú, bendito Señor, quien nos enseñe tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los primeros apóstoles en nuestro tema de hoy. Bueno, pues los primeros apóstoles ya lo leímos aquí en nuestra lectura bíblica, que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también entregó. Bueno, pues estos son los nombres de los 12 apóstoles, y vamos a ver los primeros. Bueno, pues como dice aquí en el versículo 2, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano. Bueno, aquí están los dos primeros, y bueno, si observamos esta lista, observamos que están mencionados de 2 en 2. Sí, de 2 en 2. Bueno, porque los envió a predicar de 2 en 2. A ver, vamos a, sin perder esta cita, vamos a ver
en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Y Marcos 6, versículo 7, Marcos 6, 7, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. A ver, como que me distraje aquí tantito, a ver otra vez. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Dice que los envió de dos en dos. Bueno, por eso acá se mencionan de dos en dos. A ver, vamos a regresar a donde comenzamos, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo. Bueno, aquí vemos que están de dos en dos. Entonces vamos a ver los primeros, que son, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro. Bueno, él fue el primero. Bueno, juntamente con su hermano, ya sabemos que su hermano Andrés, antes de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, era discípulo de Juan el Bautista, y luego oyó que Juan el Bautista, vamos a ver esto en Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Cómo fue esto de los primeros apóstoles? Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. A ver, vamos a fijarnos aquí. Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Tenía discípulos Juan el Bautista. Repito el 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan Bautista dijo esto acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo presentó ante el mundo, lo introdujo al mundo. He aquí el Cordero de Dios. Y oyéndole los dos discípulos de Juan el Bautista, y oyeronle los 2 discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Sí, ya lo había presentado Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces, nuestro Señor Jesucristo se fue y lo siguieron los dos de los discípulos de Juan el Bautista. Dice, versículo 38, y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Bueno, los dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús, y bueno, ya que vamos a verlo en el versículo 40. Era Andrés, hermano de Simón, Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Aquí está Andrés, dice, era Andrés, hermano de Simón, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. 41, es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón, y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Sí, Andrés le fue a avisar a su hermano Simón, bueno, que pues nuestro Señor Jesucristo le puso un nuevo nombre. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Cefas, es decir, Pedro. Bueno, versículo 43, el siguiente, no, aquí nada más, versículo 41 y 42, trajo primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Bueno, esos son los dos primeros apóstoles. Regresamos al Evangelio de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 2, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano. Esos son los dos primeros. Ahora vamos a ver los otros dos, ahí mismo. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Bueno, qué curioso, ¿verdad? Que son parejitas de hermanos, de dos en dos. Bueno, pues los dos primeros eran hermanos carnales y fueron también hermanos espirituales. Los primeros, el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, luego Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Aquí están dos, los otros dos, los siguientes dos: Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Bueno, de estos dos hermanos carnales y espirituales, bueno, pues juntamente con Pedro formaron el círculo más cercano, el grupo más cercano a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que donde quiera que iba Él, siempre los llevaba. No a todos los llevaba. Eran tres círculo de discípulos, tres, siempre los llevaba a ellos. A ver, vamos a ver un caso en Evangelio de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5.
Cuando, versículo 21, y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó él y gran compañía estaba junto a la mar, y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrá las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, aquí un príncipe de la sinagoga llamado Jairo le pide que por favor vaya a sanar a su hijita que está, como se dice en artículo de muerte, está agonizando. Va, pero resulta que cuando llega, vamos a ver versículo 35, hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrando le dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Bueno, es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Vamos a regresar aquí al versículo 37. Dice: y no permitió, es decir, nuestro Señor Jesucristo no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo y Juan, estos son los que le seguían a todas partes. Este grupo singular, ellos eran los que a todas partes lo seguían. No todos los apóstoles. Los otros 9 pues se quedaban. Pero estos 3, entre ellos Jacobo, bueno, regresando acá a Mateo 10, donde comenzamos, estamos viendo los primeros discípulos, los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos Pedro, Andrés y ahora Jacobo y Juan. Versículo 2, Mateo 10, 2, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Bueno, entonces el tercero es Jacobo, el cuarto es Juan. A ver, ya vimos acerca de Jacobo, vamos a ver ahora algo acerca de Juan. Bueno, pues Juan, el apóstol Juan, no lo vayan a confundir con Juan el Bautista, no es el mismo. El apóstol Juan, vamos a ver que él escribió, por supuesto, obviamente, el Evangelio de Juan. Vamos a leer en Juan capítulo 1 y versículo 1. Juan 1:1, este es el Evangelio según Juan, según el apóstol Juan. Bueno, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, este es el principio del Evangelio de Juan. Bueno, él fue el que escribió el Evangelio de Juan, el cuarto
discípulo, el cuarto apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente escribió el Evangelio de Juan, también escribió otros libros. A ver, vamos a ver, Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, también escrita por el mismo apóstol. Primera de Juan, vamos a ver, capítulo 1 y versículo 1. Primera de Juan 1:1 dice, es el mismo apóstol Juan el que está escribiendo esto, el que escribió el Evangelio de Juan, también escribió las cartas de Juan. Esta es la primera carta, Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hasta aquí nada más. Bueno, nada más estamos viendo el principio de cada uno de estos escritos del apóstol Juan. Vamos a ver ahora la siguiente carta, segunda de Juan. Bueno, esta siguiente carta nada más tiene un solo capítulo. Primera de Juan, no, segunda de Juan, perdón. Segunda de Juan. Como nada más tiene un capítulo, pues nada más en el versículo 1 comenzamos. Segunda de Juan, versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, ese es el primer versículo. Bueno, aquí ya es un anciano. Aquí ya es un anciano. Bueno, escribió sus últimos escritos, que son estos, sus cartas, y aún el Apocalipsis. Pues ya siendo un anciano, se calcula que más o menos por el año 98 de nuestra era, en el año 98 escribió Juan esto. Aquí ya era un anciano. Cuando se hizo discípulo de nuestro Señor Jesucristo, era un joven. Se cree que era el más joven de todos. Bueno, por varias razones que no vamos a ver ahora. Bueno, aquí el anciano, o sea, Juan, el apóstol Juan, anciano, a la señora elegida, no se menciona el nombre de ella, y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, pues aquí comienza esta carta segunda del apóstol Juan, y aquí vemos, bueno, él se distingue por algo de los demás apóstoles. Le llaman algunos el apóstol de amor, porque en todo se menciona pues como el apóstol de amor. Por ejemplo, vamos a ver en el Evangelio de Juan, a ver, sin perder esta carta, sin perder esta cita, vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13.
Versículo 20, Juan 13:20, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. 21, como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Bueno, esto fue algo pues inusual. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en espíritu. Estaban cenando la cena del Señor, lo que unos le llaman la última cena. Dice, como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu. Sí, porque ahí estaba el que lo iba a entregar, es decir, Judas. Y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Claro que esto para los discípulos fue increíble. ¿Cómo es posible que uno de los 12 le fuera a entregar uno de sus discípulos? Eso es insólito. ¿Cómo es posible? Versículo 22, entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Bueno, todo el Evangelio de Juan, en ninguna parte se menciona su nombre. Él lo escribe, pero en ninguna parte se menciona a sí mismo, o sea, su nombre, por nombre. Nada más dice aquí en el versículo 23, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Bueno, al cual Jesús amaba, también nuestro Señor Jesucristo lo amaba a Él, y Él amaba a Jesús. Y en todo se muestra, aparece Él como el discípulo que amaba a Jesús y Jesús lo amaba a Él. Bueno, regresamos a la segunda carta del apóstol Juan, donde estamos leyendo que esto sobresale aquí en este versículo, segunda de Juan 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a los cuales yo amo en verdad. Observemos aquí la primera vez amo, el amor aquí menciona por primera vez, dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí se menciona el amor por segunda vez. El apóstol Juan siempre hablaba de amor. En todos sus escritos siempre habla de amor. Aquí se menciona por segunda vez la palabra amor. Sigo leyendo versículo 4. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí por tercera vez está mencionando la palabra amor en un escrito tan pequeño. Su carta solamente tiene 13 versículos
Y ya van 3 veces que menciona el amor. Dice que nos amemos unos a otros, versículo 6, y este es amor. Por 4ª vez está mencionando el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros también hemos oído desde el principio. Bueno, se menciona varias veces la palabra amor como una palabra muy importante para el apóstol Juan. Claro, el amor es importante. El amor es importante por una sola razón. Bueno, vamos a ver por qué razón. Vamos a ver aquí, vamos a regresar aquí de donde estamos. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8, el mismo apóstol, pero en otra carta, en la primera, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Es la fuente del amor. Sí, claro, hay 3 clases de amor diferentes. Uno es el amor divino, el que se llama el amor ágape. Otro es el amor filos, el amor fraternal, paternal, maternal. Bueno, el amor filos. El segundo, y el tercero es el amor eros, que es el amor carnal. Bueno, el segundo es el amor sentimental. El primero es el amor divino, el segundo el amor sentimental y el tercero es el amor carnal, el cual no se menciona en la Biblia. Bueno, pero aquí estamos leyendo en el versículo 8, Primera de Juan 4, 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es la fuente del amor. Y claro, cuando ese amor llega a nosotros, pues sí es un amor divino, pero ya es en nosotros los humanos. Es diferente cuando Dios muestra ese amor que cuando nosotros mostramos ese amor divino. Sí, nosotros ya lo mostramos, derivado ya de nosotros, pero proviene originalmente del Señor Dios. El amor verdadero, sí, el amor que permanece para siempre, el amor divino, el amor ágape, es diferente, porque ya el amor filos ya es el amor humano. A ver, vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 1, Primera de Corintios 13, 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad. Aquí donde dice caridad se refiere al amor ágape, el amor divino. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Todo esto es
una descripción del amor divino. 5. No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. El amor divino nunca deja de ser. El amor divino es eterno. El amor divino es eterno. Y bueno, pues alégrense, porque el Señor dice, bueno, mejor quiero que lo lean. Vamos a leerlo en un motivo de alegrarnos. En Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, dicho por el Señor Dios directamente para nosotros. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Jeremías 31, 3. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Dios nos ha amado con amor eterno. Por tanto dice, te soporté con misericordia. ¿Cuánto nos ha soportado el Señor nuestro Dios? Desobediencia tras desobediencia tras desobediencia nos ha soportado. Y también dice el apóstol Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios, salvando a todos los que quieran ser salvos por medio de su Hijo Jesucristo. A ver, vamos a leerlo para saborearlo mejor ese texto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el amor de Dios, al mundo, a todos los que vivimos en el mundo, a usted y a usted y a usted y a usted y a mí también. Bueno, de tal manera nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, esa es la condición. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y cuando dice todo, pues también incluye a usted, hermano, hermana, a mí, a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, si creemos en Él, entonces dice que tendremos vida eterna, para que no se pierda, para que no sea echado al infierno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que no sea condenado, que no lo echen al infierno, mas tenga vida eterna en el reino de los cielos. Ahí está el amor de Dios. Bueno, vamos a regresar a segunda de Juan, donde estábamos. Otra vez, versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, aquí vemos que no solamente menciona aquí el amor como lo más sublime,
lo más grandioso, lo más glorioso, sino también menciona la verdad como otro concepto importante. Repito, versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a los cuales yo amo. Ahí está el primer concepto. Segundo, en verdad, también la verdad es algo muy importante. También la verdad, así como el amor, también la verdad. Para él es muy importante. Y vamos a ver que así como menciona varias veces el amor, también menciona varias veces la verdad. Bueno, voy a leer hasta el 4, desde el 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos y a los cuales yo amo en verdad. Aquí se menciona la verdad por primera vez, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La menciona por segunda vez, porque la verdad, versículo 2, aquí ya van tres veces que menciona la verdad. Por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, Padre, Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad. Aquí la menciona por cuarta vez y en amor. Mucho me he gozado porque he hallado que de tus hijos que andan en verdad. Menciona la verdad por quinta vez, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Bueno, ¿por qué será que también la verdad es un concepto importantísimo para el apóstol Juan? Vamos a ver por qué. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, Jeremías capítulo 10, y versículo 10, Jeremías 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Con razón. Mas Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Mas Jehová Dios es la verdad suprema. Porque son 7 verdades. La verdad suprema es Dios. Pues con razón la menciona también el apóstol Juan. Bueno, y no solamente el Señor Dios es la verdad, también nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Vamos a leerlo en Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 14, desde el versículo 5, dícele Tomás, estamos en Juan 14, 5, dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También Él es la verdad. El Padre es la verdad. Y el Hijo de Dios también es la verdad. Y el Espíritu Santo también es la verdad. ¿Y eso dónde lo dice? En 1 de Juan, capítulo 5. Vaya, pues que entonces la verdad es muy importante. 1 de Juan, capítulo 5.
en el versículo 5 y 6. Primera de Juan 5, 5 y 6. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues con razón que el apóstol Juan preconiza tanto el amor como la verdad. Vamos a regresar a la segunda, pues aquí estamos en segunda de Juan. Vamos a ver, pues otra vez desde el principio. Segunda de Juan, desde el 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos y a los cuales yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros, y será con nosotros, gracia y misericordia, Padre de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me he gozado porque he hallado que de tus hijos que andan en verdad como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Este es el tercer concepto importante para Juan. Bueno, y sigo leyendo porque aquí vamos a ver cómo reitera esta palabra, el mandamiento, versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Aquí menciona el mandamiento por segunda vez. Y sigo leyendo, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio y que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Menciona los mandamientos por tercera vez. Sigo leyendo, este es el mandamiento. Aquí menciona el mandamiento por cuarta vez, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Bueno, pues en un escrito tan pequeño de solamente 13 versículos, menciona los mandamientos de Dios 4 veces. Entonces para él es muy importante el mandamiento, los mandamientos de Dios, cada uno de ellos son importantes. ¿Por qué serán tan importantes los mandamientos de Dios? A ver, vamos a ver por qué. En Primera de Juan, pues aquí estamos cerquita. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5 y versículo 3. Primera de Juan 5, 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Este es el amor de Dios. O sea, los que aman a Dios lo demuestran obedeciendo sus mandamientos. El que ama a Dios, por supuesto que obedece sus mandamientos. El que no ama a Dios, pues no le interesa y no obedece sus mandamientos. Pero Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos porque hay una bendición muy grande para todos los que guardan sus mandamientos. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo respecto a los mandamientos de Dios? Apocalipsis 22, 14 dice nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de vida y que entren por las puertas en la ciudad.
Por eso es tan importante obedecer los mandamientos de Dios, porque los que obedezcan los mandamientos de Dios entrarán por las puertas en la ciudad y podrán comer del árbol de la vida. Bueno, todos los que guardan sus mandamientos. Pues nos menciona aquí el apóstol Juan, pues 3 conceptos muy importantes. Ya vimos el amor, la verdad, los mandamientos. Bueno, también aquí hay otro texto. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, en el cielo, gloria a Dios. Vamos a regresar a la segunda carta del apóstol Juan, donde estábamos. Segunda de Juan. Bueno, vamos a continuar leyendo. Ya leímos ahorita hasta el 6. Vamos a ver ahora del 7 en adelante. Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador es y el anticristo. Muchos engañadores. Bueno, aquí nos está previniendo de algo, que debemos tener cuidado con los engañadores. A ver, otra vez leo el 7, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo, o sea, el que está en contra de Cristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Sí, entonces cuidado. Repito desde el 7, porque vamos a poner mucha atención. Ya lo voy a leer por tercera vez, el 7. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Entonces nos está previniendo acerca de los engañadores. Los engañadores. Ya sabemos que el primer engañador es el diablo, el que engañó a Eva y eventualmente pues a Adán también. A ver, vamos a ver cómo estuvo ese engaño del maligno. En el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a ver al primer engañador y a la primera engañada, la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Bueno, hasta ahí nada más. Aquí el Señor Dios le está diciendo que pueden comer de todos los árboles del huerto, del paraíso, menos de uno. Podían comer de todos, menos de uno. Del árbol de la ciencia del mal, de ese no coman. Ese les hace daño. Ese les causa la muerte. No coman de ese. Y vamos a pasar al capítulo 3, versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cómo? ¿No moriréis? Bueno, aquí el diablo está en la serpiente. En aquel tiempo no había agresividad en los animales. Además, el hombre estaba en perfección. Y además eran eternos. Eran eternos el hombre y la mujer porque no habían pecado, porque estaban en obediencia a Dios. Pero ahora viene el maligno y dice que no es cierto lo que dijo Dios, que si comían de ese árbol morirían, del fruto de ese árbol, que no es cierto. Versículo 5, desde el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Les dijo una mentira. Bueno, también les dijo unas verdades. Todo engaño tiene parte de mentira y parte de verdad. Parte de verdad y parte de mentira. La verdad la mezcla con la mentira para que la crean, porque si hablara puras mentiras, pues nadie le iba a creer. Pero habla algunas verdades para que le crean, y ya cuando le creen, pues ya habla las mentiras. Bueno, entonces, aquí le dice que no es cierto eso, que no le pasa nada si come de ese fruto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pues sí, ahí está una mentira: no moriréis. Ahí están una verdad: el día que comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pues sí, ya que prueba el mal, pues ya sabe lo que es el mal. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le creyó el engaño. Sí, por eso pues, el apóstol Juan nos dice que tengamos cuidado con los engañadores. Bueno, además de este engañador, pues hubo otros. A ver, vamos a ver otros engañadores. Bueno, ya vimos. Bueno, vamos a verlo otra vez. Un engaño que vimos el sábado pasado, Génesis 37. Génesis 37. Un engaño. Génesis 37. Vimos la historia de José y vimos cómo lo vendieron. Y entonces dice en Génesis 37, 31, acerca de los hermanos de José. Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre y enviaron la ropa de colores y trajeronlo a su padre y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no
la ropa de tu hijo. Lo engañaron al papá. Le hicieron creer que pues había sido devorado por alguna fiera. A ver, vamos a ver otro engaño en Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Voy a leer desde el versículo 1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón: oíd palabra de Jehová. El Señor Dios envía un mensaje a los profetas de Israel que eran engañadores. Repito desde el versículo 1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación de mentira. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Entonces son falsos, y Dios no los envió, son falsos. Y hacen esperar que se confirme su palabra, o sea, hacen creer a la gente que se cumpliera lo que ellos decían. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Sí, se adornaban diciendo: Jehová dijo esto y dijo esto. Se adornaban porque se daban importancia que Dios les había hablado a ellos, y no era cierto. Otra vez el 7, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo contra vosotros, dice el Señor Jehová, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Aquí está sentenciándolos el Señor Dios. Otra vez el 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo contra vosotros, dice el Señor Jehová, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No serán en la congregación de mi pueblo. Estos quedarán apartados. Estos no estarán con los hijos de Dios. Estos no entrarán al reino de los cielos. Dice: ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, el libro de la vida, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy el Señor Jehová. ¿Por qué? Por tanto y por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Engañaron a su pueblo, decían que todo estaba bien, que no había problema, pero ya venían los babilonios en camino para invadir Jerusalén, y los profetas seguían contradiciendo lo que decía el profeta Jeremías, que se arrepintieran, que ya venían los babilonios. Pero los falsos profetas decían que no era cierto eso, que no pasa nada. Como dice aquí el versículo 10,
Por tanto y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, no había paz, ya venía la guerra. Y ellos decían que no era cierto lo que decía Jeremías. Entonces el Señor sentencia a los profetas que por culpa de ellos, pues el Señor Dios, o sea que hicieron creer a los israelitas que no pasaba nada, que no tenían que arrepentirse de nada, todo estaba bien, bueno, pero vinieron los babilonios. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso en el libro Primero de Reyes, capítulo, ya no vimos ahí la conclusión, después leanlo ustedes tranquilos, sin prisa. Vamos a ver Primero de Reyes, capítulo 13, desde el versículo 1, palabra de Dios, dice: y aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y que no la pudo tornar así, y el altar se rompió y derramóse la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: enalbardadme el asno. Y él enalbardaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Díjole entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. No era cierto, era mentira. Pero aquel se la creyó. Ahí está lo malo. Por eso es la prevención. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua,
y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho, no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose topóle un león en el camino y matóle, y etcétera, etcétera, etcétera. Se la creyó. El apóstol Juan dice, tengan cuidado con los engañadores. A ver, vamos a regresar a Segunda de Juan, capítulo único, tiene un solo capítulo. Segundo de Juan, versículo, a ver, desde ahora, vamos a leer desde el versículo 5. Segunda de Juan 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es amor, que andemos según sus mandamientos, o sea, los mandamientos de Dios. Este es el amor de Dios, que andemos, ya leímos allá que dice, en esto consiste el amor de Dios, en que andemos según sus mandamientos, primera de Juan 5:3, y aquí dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tal el engañador y el anticristo. Sí, desde aquel tiempo ya había engañadores y anticristos, o sea, contrarios a Cristo. 8. Mirad por vosotros mismos porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Sí, los que se dejan engañar. Repito, versículo 9. Bueno, desde el 8. Mirad por vosotros mismos porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebele y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Estamos advertidos. Versículo 8. No, versículo 7, porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Bueno, vamos a ver otro texto por acá, por 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Versículo 1. 2 de Corintios 11, 1. Ojalá toleráis un poco mi locura, empero toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo, como una iglesia pura a Cristo. Más temo, dice el apóstol Pablo,
que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Hasta ahí nada más. Bueno, también el 4. Porque si el que viene predicare otro Jesús del que os hemos predicado, o recibéis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Es decir, lo aceptaríais bien. Versículo, vamos a saltar hasta el versículo 13. Segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo diablo, el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no hay muchos y también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pues sí, a ver, vamos a ver también en Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, aquí adelantito, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado el que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Otro evangelio? Pues ¿cuántos hay? Versículo 7, no que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto significa maldición. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hasta ahí nada más. A ver, pasamos ya sin comentarios a otro texto. Efesios capítulo 4, adelantito, aquí adelantito. Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Repito esta última frase, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Se la adorna muy bonito la mentira para que la crean. Emplean con astucia los artificios del error. Bueno, a ver, déjenme ver. Vamos a ver. Proverbios 14:15. Vamos a ver qué dice en Proverbios 14:15. Dice, el simple crea toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. El simple crea toda palabra. Pues sí, ahí se complementan, el simple creyendo a todo y el engañador aprovechándose de la simpleza. El simple crea toda palabra, entonces no creamos a toda palabra, sino analicemos si lo que está diciendo aquella persona es correcto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Esta es penúltima cita, para que no se vayan a desesperar. Penúltima cita. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad,
Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Milagros mentirosos. Sí, pues que hacen milagros y muchas cosas más. Versículo 10. Y con todo engaño, aquí sigue hablando del engaño, de iniquidad en los que perecen, los que se dejan engañar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creían a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, a que Dios os haya escogido desde el principio para salud, quiere decir para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Última cita en Proverbios 1:10. Última cita, Proverbios 1:10. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Lo leo otra vez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. El Señor nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Dios, porque nos muestras tu santa palabra, que no debemos creer a toda palabra, sino que debemos analizar la palabra como hacían los varones de Berea, que analizaban todo lo que les predicaban. Enséñanos, Señor, a ser también nosotros precavidos, Padre Santo, para que podamos vivir siempre en obediencia y que nunca nos convenzan de desobedecer tus mandamientos. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre, jamás. Amén. Pues, hermano Miguel, pasa a terminar. Pues a vosotros, hermanos. Alabado sea el Señor por su palabra. Dice en Efesios que ya no seamos como niños fluctuantes. Y dice Efesios 4:15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Cristo es nuestra guía, Cristo es la cabeza de la iglesia. A Él sigamos, porque el tiempo ya no está para andar fluctuando, para andar dudando. El tiempo en este mundo como que se está acabando, ya está convulsionando este mundo y ya no hay tiempo. Urge que crezcamos en el amor de Cristo Jesús y a Él sigamos. Vamos a cantar ese versículo, dice que con amor eterno te he amado. Jeremías 31. Está en nuestras Biblias, Jeremías 31. Ahorita Jeremías 31.
3. Jeremías. Sí. Jeremías 31:3, a mitad del versículo. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Por amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, por tan eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia, por tanto te soporté con misericordia, por tanto te soporté con misericordia, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, por amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia, por tanto te soporté con misericordia, por tanto te soporté con misericordia. Amén, gloria al Señor, porque Él sigue soportándonos, y busquemos a nuestro Dios en tanto que puede ser hallado. Va a llegar un día en que ya no va a poder ser hallado el Señor. Entonces aprovechemos el tiempo. Les invito a que leamos en el libro de Malaquías el versículo 3:10. Malaquías 3:10. Lo vamos a leer al unísono para honra y gloria de nuestro Señor. Dice así Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Les invito a que cantemos el himno en la página 123. En nuestros himnarios, la página 123. Página 123 de nuestros himnarios. ¿Con cuánto amor? Con cuánto amor me amó el Señor, que su Hijo envió por mí. Con cuánto amor por mí vino a morir, escarnecido fue en la cruz por mi gran rebelión. Por eso siempre cantaré su grande amor,
Oh, cuánto me ama oh, cuánto me ama mi Jesús, con cuánto amor, cuando en su gloria estaba Él, me vio que iba a morir, dejó su vestimenta real, me vino a sustituir para librar. Tenía que sufrir, llevando todas mis culpas, quiso morir. Oh, cuánto me ama mi Señor, cuán grande amor. Oh, cuánto me ama mi Jesús, con cuánto amor, mi buen Jesús resucitó, con el Padre está, de allí envía redención al que le quiera amar. Oh, cuánto me ama mi Jesús, me trajo salvación, siempre cantaré su grande amor. Oh, cuánto me ama mi Señor, cuán grande amor, cuán grande amor. Oh, cuánto me ama mi Jesús, con cuánto amor. Amén, gloria al Señor. Les invito a que oremos y que agradezcamos a nuestro Dios. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu infinito amor que has puesto y que has manifestado, bendito Señor, en la cruz del Calvario, con el sacrificio de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, porque ciertamente sin Él nada podríamos hacer, bendito Señor, y ante este mundo y ante estos momentos de incertidumbre, bendito Señor, tú eres el único verdadero, bendito Dios. Tú eres el que nos guías, tú eres el que sofocas todo mal, bendito Señor, y toda incertidumbre. Tú eres el que nos habrá de dar la paz, nos das la paz, bendito Dios, y nos permites estar tranquilos, bendito Señor, ante los acontecimientos en este mundo, bendito Señor. Alabado seas, bendito Dios, porque ciertamente en ti hay la verdad, y esa verdad nos fortalece y nos anima y nos alienta, y nos permite, bendito Señor, estar contentos y alegres, bendito Señor, porque sabemos que tú eres nuestro fuerte, bendito Señor, la fe que nos has dado, bendito Señor, tu Espíritu Santo y a tu Hijo Jesucristo. En ellos tenemos nuestra fortaleza y en ellos, bendito Señor, sabemos que el mundo no nos mueve, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, por tus palabras. Gracias, bendito Señor, por tus verdades
eternas, bendito Señor. Alabado seas, bendito Padre, por todo esto y aún por más, bendito Señor, que tú harás en un futuro próximo, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre santo y glorioso de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Y con la participación del Santo y bendito Espíritu reciban la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Bien, hermanos, les invito a que recibamos la bendición de nuestro Dios. Qué bueno es el Señor nuestro Dios, que nos permite alabar su nombre en este día santo, y que así como nos permite glorificarle el día de hoy, pues que también nos permita glorificarle en el otro día santo, en el sábado de 1000 años, y más aún en la eternidad, para que unidos con los ángeles y arcángeles y querubines y serafines, alabemos al Señor de los señores, Rey de reyes y Dios de dioses eternamente. Y la bendición del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, y salúdense todos en el amor de Cristo Jesús, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén.